Pues bienvenidos todos a esta segunda parte del seminario de Ibajeo, en esta sesión especial que tenemos el gusto de contar otra vez con Andrés Solís de la UADY, y nos va a contar la segunda parte de cuándo un espacio-tiempo asintóticamente plano es globalmente plano. Gracias, Andrés, por la disposición de continuar aquí con las cosas que nos estabas platicando. Te dejo a todos aquí en la audiencia. Muchas gracias de nuevo por la extensión a seguir platicando con ustedes, así con amigos del UNAM y con amigos de la universidad igual, la Autónoma de Yucatán. Y vamos a darle continuidad al tema que tocamos en la sesión anterior. Nada más un breve, como un breve recapitulamiento, nada más recordar que vimos básicamente que era un espacio-tiempo, introducimos algunos elementos de causalidad importantes como la propiedad de hiperbolicidad global y pues estábamos en el setting geométrico de lo que llamamos espacio-tiempos asintóticos, que a resumidas cuentas lo que significa es que se pueden encajar conformemente en un espacio-tiempo más grandote. A veces en ciertas formulaciones de este espacio-tiempo eh, secundario se le llama el espacio-tiempo no físico y es una variedad con frontera en muchos tratamientos. En este caso no es necesariamente una variedad con frontera, puede ser una variedad regular, abierta, por decirlo así. Y le vamos a seguir llamando también el espacio-tiempo no físico para distinguirlo de nuestro espacio-tiempo original M, que clásicamente se le distingue como el espacio-tiempo físico. Y pues en esa ocasión creo que nos quedamos con una panorámica de lo que distingue a un espacio-tiempo asintóticamente plano de otros tipos de espacio-tiempos asintóticos. En esta formulación es que la frontera conforme del espacio dentro del espacio-tiempo no físico es una hipersuperficie nula para el caso asintóticamente plano. Otros tipos de espacios asintóticos, como los llamados espacios asintóticamente de Sitter, su frontera conforme tiene una causalidad distinta. En ese caso son hipersuperficies, se le llaman tipo espacial o space-like, y son muy parecidas a lo que sería una hipersuperficie riemanniana dentro del espacio-tiempo que la contiene. O sea, ahí la métrica del espacio-tiempo físico, si la restringes a esa hipersuperficie, ya no tienes una métrica de Lorentz, sino tienes una métrica eh, riemanniana, básicamente. ¿Ok? Entonces, la moraleja es que la causalidad de la frontera conforme es lo que nos da el tipo de asintoticidad. Bueno, regresamos al setting de los espacio-tiempos asintóticamente planos. Y hay una propiedad adicional que igual ha sido muy popular en el tratamiento de este tipo de espacios desde que Penrose más o menos los empezó a concebir, que es la propiedad de asintoticidad simple. Esto tiene que ver con el comportamiento de las geodésicas próximas a la frontera conforme. Lo que nos dice esta propiedad es que cualquier geodésica nula, inextendible, inextendible es una forma de resumir inextendible hacia el futuro o inextendible hacia el pasado, ambas formas de inextensibilidad. Lo que pasa a estas geodésicas es que en un espacio asintóticamente simple se completan en distintas componentes de la frontera conforme. Entonces, por ejemplo, esta geodésica que aparece por acá es la línea recta esta nula. Es una geodésica estrictamente que vive en M, es una geodésica de M, pero si ves todo esto encajado dentro del espacio-tiempo no físico, va a ocurrir que esta geodésica va a tener un punto final futuro en esta componente de aquí arribita de la frontera conforme, que está representada con este simbolito que parece una J, pero creo que se pronuncia scry. Scry más representa el infinito nulo futuro del espacio-tiempo físico. Y en esta componente futura del infinito,
ahí asume un punto final futuro, cualquier geodésica nula. Esto para espacios asintóticamente simples no es una propiedad general de cualquier espacio asintótico, es decir, que meramente admita una frontera conforme. Entonces se pide adicionalmente. Dualmente, si nos vamos al pasado sobre cualquier geodésica nula, también vamos a encontrar un punto final, en este caso pasado, que vaya a ser sobre esta componente de aquí abajito, del conito, que sería lo que se conoce como el infinito nulo pasado del espacio-tiempo asintótico. Entonces, a veces, si se fijan un poco, esto es como una propiedad, como a veces le llaman como de completez de geodésicas, porque justamente geodésicas que en el espacio-tiempo original como que no terminaban, no se podían extender más, en el sentido de que en M no tenían punto final. Dentro del grande, dentro del espacio-tiempo no físico, ahí sí que adquieren puntos finales y cada uno de estos está en componentes distintas de la frontera conforme. Entonces, a esto se refiere la propiedad de asintoticidad simple. Y pues un resultado ahí bastante interesante debido a Newman, ahí de finales de los ochentas, es que él encontró que todos los espacios asintóticamente simples y planos son globalmente hiperbólicos. O sea, que tienen esta, en cuanto a sus propiedades causales, están como en el eslabón más alto de la jerarquía causal que vimos la semana pasada. Entonces es un dato interesante. Hay una pregunta por ahí, ¿no? Sí, esto de asintoticidad simple, entonces implica que en ese tipo de espacio-tiempos no hay agujeros negros. S- Prácticamente, creo que sí, exacto, de imposibilita ese tipo de soluciones o soluciones que, ajá, exacto, que contienen un horizonte, Ajá, porque lo que sabemos que pasa en ese tipo de soluciones es que hay geodésicas que se traban en el horizonte, o sea, son inextendibles, pero están como confinadas a un tipo de hipersuperficie que es el horizonte, y esas no se completan en el infinito nulo, eh, no se completan en ninguna componente de la frontera conforme. Entonces, sí, este tipo de condición como que descarta o elimina soluciones con horizontes o de agujeros negros, como comentas. ok, ok, gracias, Andrés. Nada. Vamos a hacer un resumen así súper rápido de las ecuaciones de Einstein, que prácticamente ligan como geometría, en particular ligan como aspectos de la curvatura de un espacio-tiempo. Eso sería, correspondería al lado izquierdo de la ecuación de Einstein que está aquí arribita, con el contenido de materia y energía presente en nuestro modelo del espacio-tiempo, que a su vez está codificado en las componentes de un tensor, que es el tensor T que aparece aquí en el lado derecho, que se conoce como el tensor de energía-momento. Entonces, este como ecuación nos permite como darnos cuenta de que a cierto modelo de materia y energía, codificado en términos de este tensor de energía-momento, pues le va a corresponder un cierto contenido de curvatura, ¿no? Y pues muchas cosas se pueden decir de esta ecuación, pero las cosas que quiero apuntar brevemente que nos van a servir en esta plática es que hay una condición muy especial que se llama la condición de vacío, que se da cuando T es idénticamente cero, que es como decir desde un punto de vista físico, T igual a cero es como decir, ah, no hay tensor de energía-momento, es porque prácticamente no hay contenido de materia-energía presente en nuestro modelo de espacio-tiempo. Entonces, por eso se le llama una condición de vacío, ¿no? Porque en ese modelito, muy ideal, pues no tienes contenido de materia y energía, no tienes materia. Y bueno, esto a la luz de ciertos postulados de la relatividad general se va a vincular con ausencia de interacción gravitacional, ¿sí? Que se va a reflejar en cómo la ausencia de materia afecta a la curvatura vía las ecuaciones de campo de Einstein que aparecen acá. En términos generales, cuando tienes t igual a cero, si uno toma la traza de las ecuaciones de Einstein, lo que uno va a obtener es que el tensor de Ricci de la variedad va a ser igual al tensor métrico
va a ser proporcional al tensor métrico de la constante proporcionalidad. Es esta lambda que aparece aquí, que se llama la constante cosmológica. Es una constante. Bueno, la última vez que chequé era una constante, ahorita ya con gravedad modificada y todas estas cosas, pues ya están como queriéndola no ser constante y bueno, pero clásicamente es una constante y en ese caso, cuando tenemos un tensor de Ricci proporcional a la métrica, pues se dice que M entonces es una variedad de Einstein. Entonces, condición de vacío implica que M es variedad de Einstein en términos geométricos. Particularmente, si la constante cosmológica es idénticamente cero, entonces el tensor de Ricci se anula idénticamente en todo M. Se dice que es Ricci flat, ¿no? Entonces, aquí lo que me gusta puntualizar es cómo, pues, vía las ecuaciones de Einstein, una condición que empieza siendo como una condición de energía, ¿no? Que tiene que ver con el contenido de materia, energía del espacio, se traduce en una condición geométrica, particularmente en una condición rígida de curvatura, ¿no? Ricci, cero en toda la variedad. Y dicho sea de paso, ligándolo de nuevo con nuestro setting de los espacios que admiten una frontera conforme, los asintóticos, se sabe que las ecuaciones de Einstein, o sea, por ejemplo, si tienes un espacio asintótico que satisface las ecuaciones de Einstein, el valor de la constante cosmológica determina la causalidad de la frontera conforme dentro del espacio-tiempo M tilde. Nada más para recordar, si lambda es igual a cero, se va a tener que la frontera conforme va a tener la causalidad de una hipersuperficie nula. Entonces el espacio-tiempo va a ser asintóticamente plano. ¿Sí? Como dato interesante. Pues vamos a ver un poco los antecedentes de este trabajo, una breve historia muy breve de cómo llegamos a lo que queremos probar y por qué. Pues todo esto empieza con el trabajo de Gregory Galloway por allá de los 2000 y que se complementa con el trabajo de Didier, más o menos por la misma época. Entonces, por ejemplo, Galloway al principio trabajó con espacios asintóticamente simples de dimensión 4 y él encontró condiciones suficientes que van a garantizar que el espacio-tiempo va a ser isométrico a una de estas formas lorentzianas, formas espaciales lorentzianas clásicas, como son el espacio-tiempo de Minkowski o el espacio-tiempo de Sitter, de 4 dimensiones. Y las condiciones fueron las siguientes. Primero que nada, que sea una solución de vacío, que sea asintóticamente simple y que contenga una línea nula. Una línea nula es una geodésica nula que realiza distancia y que es completa, básicamente. Eso es lo que significa línea nula. En el caso asintóticamente plano, es decir, cuando lambda es igual a cero, el espacio-tiempo va a ser isométrico a un espacio-tiempo de Minkowski de 4 dimensiones. Cuando lambda es mayor que cero, esa es positiva, ¿no? La isometría global se mapea hacia el espacio de Sitter. Entonces, este trabajito, desde el punto de vista matemático, a mí se me hace muy bonito, pero de pronto igual desde más o menos, haciendo conexión con la física, igual me parece chido porque, pues, por un lado, los espacios asintóticamente planos, pues, han tenido mucha presencia en la física matemática desde los 60, 70 aproximadamente, particularmente en el estudio de agujeros negros y de campos radiativos a distancias muy lejanas de sistemas gravitacionales aislados. Básicamente, los espacios asintóticamente planos se utilizan para modelar este tipo de sistemas gravitacionales. Y bueno, aquí no necesariamente downside, pero lo platicábamos hace un rato con Irving. Pues la hipótesis de asintoticidad simple, que está muy bonita y facilita mucho, no obstante restringe la aplicación de, por ejemplo, un resultado como este a una clase de espacio-tiempos que no contienen agujeros negros, como decíamos, ni horizontes, ¿no? Y un ejemplo de una solución clásica súper importante en la física matemática que quedaría excluida es que representa así por excelencia nuestro modelo de un agujero negro estático esféricamente simétrico.
Entonces, por ejemplo, en el espacio-tiempo Schwarzschild, pues la hipótesis de asintoticidad simple no se cumple por aquello que mencionábamos hace un rato, de que hay geodésicas nulas que están como atrapadas en el horizonte y que nunca se completan en ninguna componente de los infinitos nulos, ni en el pasado ni en el futuro. Entonces, ese es como el downside, pero aún así el resultado, a mi parecer, está muy bonito. El resultado de Didier, que es un poco análogo, nos dice que en un espacio que es asintóticamente de Sitter, él trabajó con otro tipo de asintótico, ya no asintóticamente plano, de dimensión 4. Si es una solución de vacío, es globalmente hiperbólico y contiene una línea nula, entonces lo que puede probar es que ese espacio-tiempo es isométrico a un subespacio abierto del espacio-tiempo de Sitter, que va a contener una superficie de Cauchy. Entonces, fíjense que acá ya no se trabaja con asintoticidad plana ni simple. De hecho, se puede considerar que en este setting se debilitó la hipótesis de asintoticidad simple, porque asintoticidad simple implica hiperbolicidad global, es una condición más fuerte. Entonces, aquí se relajó esa condición. La ventaja es que, pues, ya no hay esa restricción a la clase espacio-tiempos asintóticamente simples, entonces en principio se podrían considerar soluciones pues ya un poco más exóticas que contienen horizontes, singularidades, ¿no? Y desde un punto de vista físico de la causalidad, mencionábamos la sesión pasada, los espacios globalmente hiperbólicos pues son los candidatos más plausibles a modelar nuestro espacio-tiempo físico por la regularidad y benevolencia de sus propiedades causales, a diferencia de otros tipos de espacios con estructuras causales pues que admiten fenómenos raros como viajes en el tiempo y viajas al futuro, pero regresas al pasado, o sea, cosas así medio raras, ¿no? Entonces tiene estas como virtudes, este resultado para espacios asintóticamente de Sitter. Y pues el bottom line, o sea, cuando yo llego, digamos, a esta escena, eh, pues nos hacíamos la pregunta de, ¿se puede mostrar un resultado análogo al anterior para espacios asintóticamente planos que no sean asintóticamente simples? Entonces, lo que empezamos a pensar fue, pues, así muy análogamente, ¿qué tal si trabajamos con asintóticamente planos globalmente hiperbólicos que satisfagan la condición de vacío, que contengan dicha línea nula, y entonces empezar a pensar condiciones causales o de causalidad adicionales, razonables, de forma que podamos establecer un resultado de isometría, ¿no? O de unicidad. Unicidad en el sentido de que pues hay una isometría de una cosa hacia la otra, ¿no? Entonces, pues inicialmente pues queríamos ver si análogamente al resultado de Dietz, podíamos ver si ese espacio-tiempo se podía mapear isométricamente hacia un abierto el espacio-tiempo en Minkowski. Esa era como la formulación original del teorema, que al final mutó, porque como ya había dicho, al final el teorema principal que pudimos obtener fue no el de establecer una isometría global, pero solamente establecer que el espacio-tiempo asintótico, bajo ciertas condiciones, es globalmente plano. Pero eso también tiene un sentido lógico en el caminito este de los teoremas de unicidad, que espero que podamos ver más adelante. Y pues antes de continuar, nada más comentar que lo padre de estos como teoremas es que tienen como un marco estructural común, estos que llamamos de unicidad. Y es que en cuanto a sus hipótesis, se plantea una condición sobre el tensor de energía-momento, en este caso, en que sea una solución de vacío t igual a cero. Más adelante, igual se había pensado relajar un poco esta condición y explorar espacios asintóticos con condiciones sobre T distintas, ¿no? Que no sean, que sean soluciones de vacío, pero que sean algo distintas, ¿no? Por otro lado, se pide una condición de causalidad global, como por ejemplo que el espacio-tiempo sea globalmente hiperbólico o que sea asintóticamente simple y que contiene la línea nula.
¿no? Ese es como el framework estructural de las hipótesis. Y la conclusión para todos los casos de los antecedentes es que existe una isometría desde el espacio-tiempo hacia un modelo lorentziano clásico de espacio de curvatura constante, como es el espacio-tiempo de Sitter o es el espacio-tiempo de Minkowski, que son dos de los modelos clásicos lorentzianos de estas llamadas space forms, ¿no? Formas espaciales. Vamos a movernos. Entonces, bueno, para no hacer largo la historia, la verdad es que relajar la condición de asintoticidad simple sí fue como bastante consecuente, ¿no? Había que darle como varias vueltas a varios argumentos, por ejemplo, de trabajos anteriores para trazar un camino similar, ¿no? Entonces, al final, el bottom line es que tratamos de perseguir un resultado más local, ¿no? Algo así como que, por ejemplo, para cada punto del espacio-tiempo, que existe una vecindad de ese punto, isométrica, un abierto de M4. ¿Por qué M4? Porque M4 sería la forma espacial simplemente conexa cuya frontera conforme tiene la misma causalidad que la de nuestro espacio-tiempo, ¿no? Y pues bueno, esto al final, por un resultado ahí clásico de geometría diferencial, pues básicamente es equivalente a pedir que M sea globalmente plano, ¿no? Si existe en cada punto esta isometría hacia un abierto de Minkowski, bla, 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 ¿no? Pues eso es básicamente que M sea globalmente plano. Y no es irracional como haber pasado por acá, porque de hecho en la prueba de Galloway que le lleva su resultado de unicidad, una de las tres cosas que hace es establecer primero que su espacio-tiempo es de curvatura seccional constante. Y en el caso asintóticamente plano, muestra que es de curvatura seccional constante igual a cero, lo cual ya le permite establecer que es globalmente plano. Entonces, estamos como siguiendo un camino análogo, ¿no? Pero con un juego de hipótesis un tanto distintas. Y pues nada, aquí está el teorema principal, ¿no? Ya lo habíamos presentado. Eh, Ecuaciones, es solución de las ecuaciones de campo de Einstein, globalmente hiperbólico, asintóticamente plano. De dimensión 4 esto sí es importante porque no algunos argumentos importantes para establecer que es plano sí recaen en que la dimensión de M es igual a 4, que contiene la nula, perdón, la línea nula, que le vamos a llamar a eta, con punto final pasado en Scri menos y con punto final futuro Q en Scri más. Entonces, si además suponemos estas dos hipótesis aquí, la 1 y 2, que son las hipótesis de causalidad adicionales que había presentado esquemáticamente, entonces se puede probar que el espacio-tiempo va a ser globalmente plano, ¿sí? Entonces, esta es como ya la formulación final de nuestro teorema. Y rápidamente solo quiero hablar un poquito de estas condiciones de causalidad, así como, ¿qué onda, no? O sea, entonces parecen casi sacadas de la nada, ¿no? Y pero realmente fueron sacadas de un trabajo previo de otro estudiante de Didier, quien ahorita es profesor en la Facultad de Ingeniería Química de la UADY, que se llama Luis Farfán. En su tesis de maestría exploró un poco estas condiciones en el mismo setting geométrico que nosotros. Entonces, ellos identificaron, pues, que eran buenas hipótesis de trabajo para esos propósitos. Y la primera que llamamos, así nada más para ponerle un nombrecito, condición de causal A, hace referencia a la compacidad de estos conjuntos, que son parecidos a los diamantes causales que vimos que distinguían o caracterizaban a un espacio-tiempo globalmente hiperbólico en la sesión pasada. Nada más que en este caso la diferencia es que estos diamantes causales se toman respecto de la causalidad no de M, sino de M cuña, que es la que aparece aquí entre paréntesis, que es la completación conforme de nuestro espacio-tiempo físico en el grandote. Es decir,
M cuña es básicamente M unión la frontera conforme. ¿Sí? Entonces aquí se pide compacidad de estos conjuntos. Recuerden que P y Q, que aparecen en la formulación, no son puntos arbitrarios, son puntos muy específicos que son los que corresponden a los puntos finales de la línea nula que existe por hipótesis en nuestro teorema. ¿Ok? Y la condición causal B lo que nos dice es que el espacio-tiempo tilde, o sea, el no físico, es fuertemente causal en este conjunto que es el espacio-tiempo M, unión dos generadores o dos curvas nulas, gamma sub P y gamma sub Q, que son generadores, son curvas, son geodésicas nulas, que están contenidas correspondientemente en distintas componentes del infinito nulo, pasado o futuro. Entonces, por ejemplo, P es el punto final pasado de la línea eta, ¿no? Aquí aparece en la imagen de la izquierda. Y ese P vive en una hipersuperficie nula, en Scri menos. Entonces, de P emana una geodésica nula que, en general, las geodésicas nulas de una hipersuperficie nula se llaman los generadores de la hipersuperficie. Entonces, gamma sub P es el generador, el único generador que pasa por P contenido en el infinito nulo pasado. Es eso, gamma sub P. Dualmente, como nos gusta decir en esta área, allá al futuro, pues tienes la correspondiente componente del infinito nulo, Scri más, aquí arribita en la imagen de la derecha, es una hipersuperficie nula, y ahí está contenido Q, el punto final futuro de eta de la línea. Y por ese Q, pues pasa un generador de la hipersuperficie nula que lo contiene, que se extiende en este caso al pasado, y ese generador es gamma sub Q, el generador que emana de Q extendido hacia el pasado sobre la componente infinito futuro nulo. Esos son los generadores. Entonces, la condición causal B lo que pide es que el espacio-tiempo M tilde sea fuertemente causal en M y en cada punto de estos generadores. ¿Eh? Bueno, para irnos moviendo hacia los resultados, nada más así mencionar algunas cosas así rápidas, una panorámica así súper rápida de lo que se llaman las ecuaciones de Raychaudhuri y de propagación, porque nos sirve para un argumento, para el argumento que establece que M es globalmente plano. Nada más para recordar que las ecuaciones de Raychaudhuri básicamente ligan la curvatura del espacio-tiempo con las propiedades cinemáticas de una congruencia de geodésicas que viven en el espacio-tiempo. En este caso en concreto, vamos a aplicar esa ecuación a la congruencia de generadores nulos de una hipersuperficie nula que vamos a introducir en breve. Entonces, esa hipersuperficie nula tiene sus generadores y podemos formar una congruencia de estos generadores nulos, ¿no? Como aparece como aquí arribita, ¿no? Vamos a pensar que uno de esos generadores nulos es gamma. Entonces, la ecuación de Raychaudhuri nos va a ligar el tensor de Ricci del espacio-tiempo de fondo. Perdón. Sí, Entonces, ese flujo es un flujo geodésico, eh, es un flujo geodésico y gamma es una curva sobre ese flujo geodésico. exacto. Ah, ok. Vale. Sí, 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 Ok. exactamente. Entonces, la ecuación de Raychaudhuri para una hipersuperficie nula, libre de vorticidad, nos liga, por un lado, el tensor de Ricci del espacio en donde está metida la hipersuperficie, ¿eh? Con unos tensores, que en este caso es eta, que aparece por acá, y sigma, que aparece por acá, que se llaman respectivamente la expansión y el corte de la congruencia de geodésicas. Estos tensores que están definidos aquí abajito, no es necesario que le presten tanta atención, pero físicamente representan como propiedades, yo les llamo cinemáticas de la congruencia de curvas de la que estemos hablando. Porque, por ejemplo, la expansión es como una medida de el cambio
del volumen, del elemento de volumen, correspondiente a una sección transversal atravesada por la congruencia. ¿Sí? O sea, tienes como el flujo, ¿no? Y si tomas como una sección transversal, pues allá se forma como un volumencito, ¿no? Proyectado, ¿no? Entonces es interesante pensar, según cómo se propagan las geodésicas, sección transversal tras sección transversal, pues cómo va cambiando ese elemento de volumen. Entonces, una medida de ese cambio lo da esta cantidad teta que se llama la expansión. Por eso se llama así la expansión, ¿no? Y pues el corte pues ya tiene que ver con si es elemento de volumen, si inicialmente era una esfera, si se deforma hacia una cosa más elipsoide. Bueno, allá hay una cuestión ahí como de más o menos como de dinámica de estos elementos geométricos. Pero bueno, aquí lo único importante es que caracterizan estas como, este como comportamiento dinámico de la congruencia. Entonces, pues es un resultado que a mí se me hace muy bonito porque pues nos muestra cómo esta dinámica de propagación de unas curvas que están metidas en un espacio-tiempo, pues están como acopladas a la curvatura del mismo, ¿no? Otro ejemplo de esto, pues ocurre en la evolución del tensor de corte, porque en la anterior, en la de Raychaudhuri, básicamente nos dice cómo cambia la expansión, es esa teta prima, la derivada, cómo cambia respecto del parámetro afín que valga la redundancia, parametriza estas curvas, ¿no? Es la derivada a lo largo de la curva de esa cantidad. ¿No? Pero también uno puede encontrar una ecuación para la derivada de las componentes del tensor de corte, ¿no? Yo le llamo la evolución del corte. Y pues aquí es una expresión un poquito más complicada, pero lo interesante es que aparece el tensor de Weyl, ciertas componentes del tensor de Weyl, que son las que aparecen aquí en el lado derecho de la ecuación, 3, son las que están incorporadas. Entonces, pasa que esta como dinámica de las congruencias van a estar como acopladas al comportamiento de la curvatura del espacio-tiempo de fondo que las contiene. Sí, hay una pregunta ahí, ¿no? Sí, sí, perdón, con la emoción hace rato te pregunté así. Lo que no me queda muy claro es cuando dices que cómo cambia el elemento de volumen. O sea, tomas una subvariedad transversal a ese gamma y ese es el elemento de volumen que dices que va cambiando. Sí, básicamente porque entiendo que en el framework como original Ajá, con el que se trabaja, que de hecho no es con congruencias nulas, sino con congruencias de geodésicas que son tipo tiempo. Entonces, lo que tienes realmente es como como foliación de hipersuperficies ajá. tipo espacio, a las cuales la congruencia atraviesa ortogonalmente. Ujú, Entonces, sí, el elemento de volumen está como proyectado sobre estas superficies tipo espacio, ¿no? ujú. Sí, es como cómo va cambiando el elemento de volumen de esas subvariedades, ¿no? Que están ahí foliando el espacio. Sí, 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 sí. podríamos verlo así, exactamente. Ajá. Vale, vale. Y dices que todo esto fue hecho para campos de materia, o sea, campos espacio tipo tiempo. Sí, típicamente, creo que el caso así como tradicional, ¿no? Así el primer de interés, eran con congruencias de geodésicas tipo tiempo, que exacto, en el contexto de la relatividad, pues representan como los viajes o los caminos de partículas masivas, ¿no? En el Las espacio-tiempo de partículas fondo. reales, ¿no? Que es los coches y todo eso. Exactamente, sí. Partículas Vale, con masa, no fotones, ¿no? Sí. vale, vale. Y pues nada, a mí me gusta mostrar en conjunto con esto, pues esta como frasecita ya medio emblemática de Wheeler, que nos dice que el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. Para mí eso es un poco como el contenido de estas ecuaciones que estamos presentando, ¿no? En tanto que la curvatura del espacio-tiempo, pues más o menos como que configura la dinámica de una congruencia de curvas, ¿no? Que como platicábamos con Omar, podrían representar la trayectoria en el espacio-tiempo de partículas materiales. Y pues el corolario, que es como el recíproco, ¿no? Es que la materia le dice al espacio-tiempo, a su vez, como curvarse, que es un poco lo que es casi en esencia el contenido de las ecuaciones de Einstein, ¿no? Un tensor de energía-momento
más o menos va a configurar a su vez eh, el tensor métrico del espacio-tiempo de fondo y a su vez la curvatura, ¿no? Bueno, vamos a pasar a tratar de involucrarnos un poco más en el caminito hacia los resultados. Nada más recordar que el elemento principal, el punto de partida, es como la línea nula en el espacio-tiempo M, que está representada aquí con EMA, con eta, perdón. Y pues bueno, aquí entra el rollo de las fronteras acronales. Sin entrar mucho en detalles, una frontera acronal se toma al tomar la frontera topológica de ya sea el pasado o el futuro de un determinado conjunto. Entonces, por aquí, los conitos que estamos viendo debajo de cada punto de la línea eta representarían como el pasado cronológico, es el I menos de eta, ¿no? Y entonces para cada punto puedes tomar como el conjunto pasado de ese punto, de un punto de la línea, ¿no? Entonces, si tomamos la unión de todos estos conjuntos pasados de cada punto de la línea, lo que obtenemos es el conjunto pasado total de la línea, el pasado cronológico. Eso sería el I menos de eta. Y si a esta cosa le tomas la frontera topológica, eso se llama una frontera acronal. En este caso, la frontera acronal pasada de eta. ¿Sí? Es eso. Dualmente, uno puede hacer lo mismo con los futuros. Puedes tomar el futuro cronológico de la línea y a eso tomarle su frontera topológica y pues tendrías otro conjunto distinto en general que sería pues, la frontera cronal futura de la línea. ¿Sí? Y pues estas fronteras acronales tienen unas propiedades así conocidas, así medio clásicas, que pues, por un lado son hipersuperficies topológicas. No siempre son hipersuperficies suaves porque hay algunos puntos en donde se pierde la regularidad, como siempre pasa, ¿no? Como con los conos, por ejemplo, ¿no? Pero, eh, pero bueno, son hipersuperficies en el sentido topológico, eso siempre. Y otra propiedad importante es que están hechas de geodésicas nulas. Por cada punto de una frontera cronal, siempre puedes encontrar una geodésica nula del espacio-tiempo que se propaga dentro de la frontera, ¿sí? Y bueno, hay una cuestión que si tiene punto final o si son inextendibles, bueno, hay resultados para determinar eso, pero creo que por ahora es suficiente con imaginarlas como hipersuperficies muy parecidas a una hipersuperficie nula, ¿no? Salvo por ese detalle de que en algunos puntos se pierde la regularidad, pero eso es menor. Entonces, bueno, ¿a qué voy con esto de las fronteras acronales? Que hay un teoremón así, súper importante, que de hecho Galloway lo prueba, que se llama el teorema de separación nulo. Y pues lo que dice es básicamente esto, ¿no? Si tienes un espacio-tiempo completo por geodésicas nulas, que satisface esta cosa de acá, que es la llamada condición de energía nula, lo que nos dice es que si al Ricci lo alimentas con campos, con vectores nulos, entonces siempre es una cantidad no negativa, ¿no? Para todo vector nulo. Esa es la condición de energía nula. Y la otra hipótesis es que contenga una línea nula, eta. Entonces lo que se muestra es que esa línea está contenida en una hipersuperficie que sí va a ser suave, que va a ser nula, S, cerrada, acronal y totalmente geodésica. Lo de cerrada y acronal ahorita pues no nos importa mucho. Lo más importante y destacable de este teorema es que la línea está contenida en una hipersuperficie nula que es totalmente geodésica. Que eso, a saber, es equivalente a que la segunda forma fundamental se anule idénticamente sobre la superficie. Ese es el teorema de separación nulo. Y pues se puede aplicar en el contexto de Galloway y también en el nuestro por lo siguiente. Porque por un lado, como tenemos, sí, Una pregunta adelante. rápida. Sí, sí, Este, sí. ¿Está completo por geodésicas nulas? ¿Quiere decir que para cualesquiera dos puntos existe una geodésica nula que los une? ¿O No, lo que quiere decir es, no sé si sea equivalente, ¿verdad? Tal vez no, pero lo que quiere decir que sea completo por geodésicas nulas es que todas las geodésicas nulas, su dominio
en el que varía el parámetro son los reales. Ah, ya, es sentido de completo. Ya, gracias, gracias. Sí, es ese sentido de completez. Sí, Sí, que se sí, extienden al infinito futuro y al infinito pasado. Siempre. exactamente, exactamente. Como que nunca Que si se nacieron y fijan en nunca el... murieron. Sí, díganme. Ajá, como que, perdón, como que nunca nacieron y nunca murieron, ¿no? Siempre están ahí, más o menos. Sería una forma de como de interpretarlo, ¿no? Estuvieron siempre, ¿no? Siempre. Sí. Pero, Eh, sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Va, continúo. En este caso, rápidamente, la condición de vacío implica que se cumpla la condición de energía nula, porque en vacío teníamos Ricci igual a cero. Entonces, la condición de energía nula se cumple. Un detalle importante es que, ¿quién es esta hipersuperficie nula? Por un lado, Galloway le llama S más a la componente conexa de la frontera acronal de eta futura que contiene a eta. A eso le llama S más y le llama correspondientemente S menos a la componente conexa de la otra frontera acronal, la pasada, que contiene a eta. Entonces, lo que él prueba es que estas dos, esta S más y S menos, son iguales y a la postre va a ser la hipersuperficie nula de su teorema, esa que es totalmente geodésica. ¿Sí? Esa es la hipersuperficie, ¿no? Entonces está íntimamente relacionada con la frontera acronal de la línea, tanto la pasada como la futura. Y pues bueno, aunque el teorema este de Galloway presume completitud por geodésicas nulas, lo que se lee en su teorema es que es suficiente contar con que los generadores, por ejemplo, de la frontera acronal futura sean completos hacia el pasado, o sea, que hacia el pasado, por lo menos hacia el pasado, su rango, o sea, el rango de valores, el que varía el parámetro afín, pues es infinito, y correspondientemente los generadores de la otra frontera acronal, la pasada, sean completos hacia el futuro. Entonces, no se necesita algo tan fuerte como que todas las geodésicas nulas del espacio-tiempo sean completas, sino que se dé esta completitud parcial a nivel de los generadores de la frontera. Y en el caso de Galloway, la condición de asintoticidad simple garantiza eso automáticamente, porque ahí toda geodésica nula es inextendible. Toda geodésica nula inextendible, perdón, se completa en, en la frontera conforme, y luego hay una cuenta que permite garantizar que si uno se fija entonces en dónde, cuál es el rango de variación o el dominio de esas geodésicas, se prueba que son todos los reales, ¿no? Nosotros no tenemos asintoticidad simple, pero las condiciones de causalidad A y B garantizan este punto 3. Entonces Ay, no puedo cambiar. Aquí está. Lo que garantizan es la extendibilidad de los generadores de estas fronteras acronales. Aquí arribita está la de la... voy a enfocarme solo al caso futuro, pero todos estos resultados también se valen de forma dual para los conjuntos pasados, ¿no? Tenemos la frontera futura de la línea eta y la frontera cronal futura del punto final pasado de eta, que es P. ¿Sí? Entonces, si yo decía hace rato que estas fronteras acronales están hechas de geodésicas nulas, te paras en un punto de ellas y entonces tú te podrías ir hacia el pasado sobre esas geodésicas y preguntarte dónde terminan estas geodésicas, ¿no? Y lo que se puede probar bajo estas hipótesis es que todos esos generadores de estas estructuras terminan en el mismo punto. Y ese mismo punto es P, el punto final pasado de eta, que está sobre Scri menos, sobre el infinito nulo pasado. Más aún, se logra probar que cada uno bueno, en este caso, si le llamamos n sub P a la frontera cronal futura de P, esta que aparece aquí abajito, ¿eh? Lo que podemos probar es que es localmente difeomorfo un cono, ¿sí? O sea, dentro, si nos
ponemos un abiertito allá centrado en P, ¿no? Y vemos como la estructura de la frontera coronal ahí cerca de P, pues eso que se ve ahí adentro es un conito, básicamente. Dualmente podemos hablar de, aquí hablamos de N sub P, que es como la frontera del futuro de P. Dualmente podemos hablar de N sub Q, ay, no se mueve esto, que es la frontera del pasado cronológico de Q. Entonces, en esta como imagen aparece un poquito lo que hemos encontrado a nivel de estructura de estas fronteras acronales. Por un lado, pues son como conitos, ¿no? Podemos verlo como de P, pues emana este conito que aparece acá, que incluye a la línea eta, incluye a gamma sub P, el generador que emana de P sobre Scri menos. Y pues este como conito representa a este N sub P, que a su vez, se puede escribir, o sea, esto es algo que se encuentra, ¿no? Como la unión de S. S es la superficie esta del teorema de separación nulo, unión el generador que emana de P, ¿no? Entonces, esta es como la estructura. Es como la estructura de la frontera cronal del futuro de P, muy cerca de la... Igualmente, pues tenemos del lado derecho lo que pasa con Q, con el punto final pasado de eta. Aquí tendríamos como que el conito, tendríamos el N sub Q, que también estaría conformado por la unión de S con gamma sub Q, y pues tiene la estructura de un conito, y pues se ve así como está acá, ¿no? Entonces, esta es como la imagen que resume la estructura de estas fronteras a lo largo de, muy cerca de la frontera conforme. Y lo que vale mucho la pena mencionar acá, ya rápidamente, es que noten que ambos conos, o sea, si bien o sea, son estructuras, son fronteras acronales bien distintas, porque una es la que está relacionada con el futuro de P, allá bajito en Scri menos, y la otra, la de la derecha, con el pasado de Q, allá arriba en Scri más. Pero exceptuando por esos generadores que están sobre las distintas componentes de la frontera conforme, si se fijan, pues esos dos conos son como la misma cosa, es S, es la superficie nula del teorema de separación nulo. Entonces, esto nos va a dar como una caracterización topológica interesante de la unión de estos dos conos, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que está en el contenido de este teorema? Lo que nos dice básicamente es que bajo estas hipótesis, las mismas que estamos trabajando, si unimos los dos conos, ¿no? Si unimos NP con N sub Q, lo que nos da es un espacio topológico que es simplemente conexo. Entonces, la prueba, así más o menos así rapidita, el sketch, está en considerar que el N sub P, el cono de abajo, pues es S y su generador gamma sub P. Y el de arriba es la misma S, la misma hipersuperficie nula, unión el generador gamma sub Q. Entonces, si se fijan, salvo por esos generadores especiales gamma sub P y gamma sub Q, todos los generadores de S, o sea, por ejemplo, de N sub P, emanan de P, y como son los mismos que conforman los del cono de arriba, pues emanan de P y entonces terminan en Q, ¿sí? Todos los generadores de S. Entonces, cuando nosotros consideramos unir estos dos conos, lo que pensamos es que nos va a dar algo que es topológicamente, básicamente una esfera de la dimensión adecuada, menos un conjunto que contiene a lo más dos puntos. O sea, podría ser que sea S menos un conjunto sin dos puntos, con dos puntos, o S menos un conjunto que contiene un punto, donde n es la dimensión del espacio-tiempo. Entonces, es algo parecido a lo que está aquí, ¿no? Entonces, tenemos el conito de abajo, n sub p, lo vamos a unir con el conito de arriba,
Y de nuevo, los generadores de n sub p y de n sub q son los mismos todos, salvo por esos gamas, ¿no? Entonces, cuando los unimos, pues nos queda algo así parecido a una esferita. Si no estuvieran esos gamas, lo que nos quedaría sería la esfera, así tal cual, ¿no? Pero como esos gamas, cada uno de esos gamas son inextensibles, no tienen punto final en el espacio-tiempo donde viven, pues nos queda algo parecido a lo que está en la imagen de la derecha, ¿no? Pues de Q emana gamma sub Q y pues nunca se encuentra con nadie, ¿no? O sea, es inextensible, lo cual estamos representando como que por aquí donde está Y, como que se trabó, ¿no? Nunca llega. Y algo completamente análogo para gamma sub P, con otro, en general con otro punto X, ¿no? X no tiene que ser igual a Y, aunque pudiera darse ese caso, ¿no? De que ese caso sería como si los generadores, estos gamma, al extenderse indefinidamente, tendieran como que a quererse juntar, ¿no? Como si fueran las mismas direcciones, ¿no? Pero eso puede no pasar. Entonces, por eso dimos esta como caracterización topológica de que es como una esfera menos un conjunto que a lo más contiene dos puntos. Entonces, ya nada más para terminar el argumento, por proyección estereográfica, pues la unión de estos conos, que serían como una esfera menos uno o dos puntos, pues nos quedaría en un caso, pues como un euclidiano menos un punto o en el otro un euclidiano así tal cual, ¿no? Y sabemos que al menos para dimensión n mayor o igual a 4 pues esos euclidianos en ambos casos pues serían de dimensión 3 o mayor. Y entonces si al euclidiano de dimensión 3 le quitas un punto, pues sigue siendo un espacio que es simplemente conexo. Entonces en cualquier caso obtienes esa propiedad topológica. Ese es como el sketch de la prueba, básicamente. Y ya voy más o menos rápido, nada más esto lo menciono, es que para pasar al argumento así breve sketch de que M es globalmente plano y ya prácticamente terminamos, es importante mencionar que se puede dar con herramientas de estructura causal, se puede dar una descomposición de dos descomposiciones del espacio-tiempo en términos del futuro y pasado de la hipersuperficie esta nula, S del teorema de separación, ¿no? Si a S lo uno con su futuro cronológico y con su pasado cronológico, nos da todo el espacio-tiempo. Y a su vez, esta descomposición nos permite una segunda, pero que va a estar dado en términos de estos conjuntos de más y de menos, que son conocidos respectivamente. Para el primero, este sería el desarrollo de Cauchy futuro de NP, y el de acá sería el desarrollo de Cauchy pasado de NQ. No voy a entrar mucho en detalles de qué significa, pero son conjuntos que guardan una causalidad importante con, con los conjuntos base que son en este caso NP y NQ. No Sí, no hay una imagencita. no dio tiempo para la imagencita, ¿no? Vale, vale. Esas se las debo, tal vez para una charla futura. Ujú. En última instancia, están relacionadas con puntos desde los cuales si tú te paras en ese punto y trazas por ejemplo, para D+, un punto en D+, es un punto en el que si por ahí trazas una curva causal hacia el pasado, debe intersectar siempre a NP. Ah, Es más o menos, ese es como lo que distingue a este conjunto de puntos. ¿Y NP qué era, perdón? NP es el cono, a ver, es el cono futuro que emana de P, el que aparece en la imagen de la izquierda. Como que la debe de encontrar a la partícula, algo así. Sí, sí, como que NP es una superficie que causalmente se puede conectar con un punto si ese punto está dentro de su desarrollo futuro. ¿Eh? Ujú. Más o menos por ahí abajo. Sí. Sí. Bueno, Por ahí hay una pregunta de Irving. sí, Irving. ¿Qué era la P mayúscula y la Q mayúscula en los con? Sí, sí, la P mayúscula, en realidad de eso no hablamos mucho. Es una cuestión técnica. La P mayúscula es un espacio-tiempo
P mayúscula, Ajá. que contiene a M y contiene a la componente pasada de la frontera conforme. Ah, ok, ok. De hecho, técnicamente el P mayúscula sería Ajá. el M tilde, el grandote, Ajá. pero al grandote le quitas la frontera futura de M. Correcto. Ajá. Y eso resulta en un subconjunto abierto del grandote y por lo tanto es un subespacio-tiempo. Eso es el P. Ok. O sea, compleciones parciales. Sí, compleciones parciales, sí. Q sería como el dual. Al Ajá. espacio-tiempo M tilde le quitas la frontera Pasada. pasada Ajá. y te queda otro espacio-tiempo que, como dices, parcialmente contiene ya solo una componente del infinito nulo. Va, va, va. Gracias. Es. Gracias. Bueno, entonces solamente pasamos, si quieren les doy así un breve sketch de cómo se llega a esto, de que es plano. En vez de leer esto, voy a hacer como un meta resumen del resumen. La esencia del argumento es poder demostrar que el tensor de Weyl del espacio-tiempo no físico, se hacía como el Weyl por aquí, ¿no? El Weyl con tilde, ¿no? Se anula idénticamente justamente en los desarrollos futuros y pasados de los conos que ya vimos, o sea, en este conjunto en azul, en este que está entre corchete. Ahí se muestra que el tensor de Weyl se anula, ¿sí? Entonces, por la invarianza conforme del tensor de Weyl, como se anula en el espacio-tiempo no físico, se va a anular en el espacio, en el del espacio-tiempo físico, el que no tiene tilde, también se va a anular justamente en ese conjunto, pero intersectado con M. Eso es como el punchline, ¿no? Y bueno, para eso se utiliza un argumento de ecuaciones diferenciales ordinarias, así medio recursivo, es el punto 4 por acá, que se debe a Friedrich en un setting geométrico que era muy parecido al que al que estamos trabajando y que utiliza las ecuaciones de campo conforme, particularmente esta que aparece aquí, que es la divergencia de lo que se llama el tensor de Weyl rescalado, este de tilde, es este que está por acá. Básicamente las componentes del tensor de Weyl se anulan en estos desarrollos de Cauchy. Entonces ahí hay una cuestión como un poco técnica, cosas diferenciales, pero ya que obtienes, sí, adelante. ¿Tienes alguna idea de cuál era la interpretación del tensor de Weyl? O sea, ¿qué era? Híjole, tensor de Weyl, muy vaga porque el tensor de Weyl, o sea, a veces lo asocian con como la componente de la curvatura, a ver, del espacio-tiempo, pero como que en el vacío, más o menos, o sea, es un poco raro. La verdad, así darle una interpretación física al tensor de Weyl, por lo menos yo no estoy muy familiarizado Ajá. con esa parte, ¿no? Pero recuerdo que aparte de sus propiedades conformes y todo eso, este, como que se utiliza mucho su análisis en settings en donde hay vacío o donde se puede como descomponer la curvatura, como que se puede separar como la contribución de la materia energía a la curvatura, se puede separar en Ujú. cierta forma. Y Sí, una de las cosas que queda separada es como la contribución del tensor de Weyl, pero pero- sí, creo, porque estoy viendo la sí, definición y está bien rara. No hace, o sea, bueno, sí, 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 a veces está un poquito complicado trabajar directamente con el Weyl, ¿no? Pero tiene como su set de ecuaciones sí que como usa análogas a las de Einstein, ¿no? usa el Riemann, el tensor de Ricci y la curvatura escalar, o sea, usa las tres. Y sí, es un tensor meramente geométrico, no usa nada de tensor de energía, pero pues sí está Sí, raro. algo así, algo así. Ujú. Vale, Y vale. Gracias. no por nada. Y pues nada, solo concluyo ya mencionando que si se anula el tensor de Weyl acá,
por la descomposición que vimos. O sea, justo M se puede descomponer como, como la unión de esos dos desarrollos, la intersección con M. Y entonces lo que tendríamos es que la variedad es conformemente plana, es decir, el tensor de Weyl se anula en toda la variedad. Y luego ya por las ecuaciones de campo de Einstein en vacío, pues eso nos decían que el tensor de Ricci también se anulaba idénticamente en la variedad. Entonces, si se anula el Ricci y se anula el tensor de Weyl, pues Ya. ya se anula todo el tensor de Riemann, básicamente, ¿no? Así se llega, roughly speaking, a probar que esta cosa es globalmente plana. Es la forma en la que Galois llega, más o menos. ¿Sí? Y ya solo así para darle un final semifeliz, ¿no? Al final, pues todo esto empezó como buscando isometrías, ¿no? Y rápido nos rendimos a buscar algo más local. Y el resultadito, así como corolario del anterior, es que se puede dar una isometría local del espacio-tiempo hacia el espacio de Minkowski bajo todas estas hipótesis si añadimos adicionalmente que M contenga una superficie de Cauchy simplemente convexa. Ya contenía una hipersuperficie de Cauchy por ser globalmente hiperbólico, pero no necesariamente tiene que ser simplemente convexa. Pero si pedimos eso, entonces se puede garantizar que existe una isometría local. Y esto es simplemente utilizando un resultado que de hecho se puede leer en esta referencia de O'Neill, en el de técnicas de semirriemanniana, que está relacionado con esa familia de resultados estilo Cartan-Ambrose-Hicks, no sé si han escuchado, que establece condiciones suficientes y necesarias bajo las cuales dos formas espaciales simplemente conexas son isométricas entre sí. Esas condiciones eran que tengan la misma dimensión las variedades, que tengan el mismo índice y que tengan el mismo valor de curvatura seccional constante. Entonces, nosotros adaptamos el detalle de ese teorema, es que así tal cual, como es para formas espaciales, se requiere que las dos variedades sean geodésicamente completas. Y en este setting, solo una de estas dos, Minkowski es geodésicamente completa, M no necesariamente lo es. Entonces, adaptamos un poquito ese resultado para probar que existe no una isometría global, pero sí una isometría local entre estas dos variedades. Y pues bueno, solamente el sketch como de lo que se hace es que, por un lado, como M es plano, ya lo probamos, en torno a cada punto del espacio-tiempo existe una vecindad isométrica a una de Minkowski. Eso por un lado, ¿no? La cuestión de que sea simplemente conexo, M, para que aplique el resultado de este Cartan-Ambrose-Hicks, pues deriva de que si es globalmente hiperbólico, se descompone topológicamente como este producto cartesiano. S superficie Cauchy con R. Entonces, si S por hipótesis es simplemente conexo, pues el producto de S con los reales también va a ser simplemente conexo. Y eso ya da que M es simplemente conexo. Y luego es como un argumento de esos, como de continuación analítica en mapeos, donde tienes como varios mapeos definidos en vecindades, ¿no? De una variedad. Y está la cuestión de si se pueden pegar bien, ¿no? Para definir un mapeo global, un solo mapeo global, ¿no? Entonces es un argumento, ese resultado que estoy referenciando, básicamente es como un argumento estándar de continuación analítica, que bajo sus hipótesis garantiza que esas isometrías locales que ya vimos que existen, se pueden pegar bien. Y pues como cada una de ellas son isometrías, pues al final lo que obtienes es un solo mapeo que es isometría local. Eso es básicamente el punchline. Y pues ya, eso sería todo, ¿no? Pacto, yo creo que bastaría y ya salen, creo. Bye. Súper, pues muchísimas gracias, Andrés. Estuvo padrísima la charla. ¿Hay por aquí alguna pregunta más para Andrés? Sí, por favor. Sí. Omar creo que estaba, no.
No, no estaba aplaudiendo. Ah, va, va. Pero Muy creo que bien. yo Gracias. sí. Eh, Este, en tu último corolario, o sea, no sé qué tanto se pueda generalizar, pero Ujú. al menos en un espacio asintóticamente plano, globalmente hiperbólico y que cumple las condiciones de energía nula, uno puede probar que el dominio de comunicaciones exteriores es simplemente conexo. Entonces, no sé qué tanto ahí uno pueda como generalizar un poco eso, o sea, porque lo que te quitas son las regiones de agujero negro y agujero blanco, pero no sé si estos espaciotiempos que permiten singularidades desnudas o que en los agujeros negros que no contengan singularidades, todavía eso se pueda generalizar ahí. Órale, órale, eso suena suficientemente interesante como para explorarlo, ¿no? Dices cuando se cumple la condición de energía nula. Ajá, cuando se cumple la Ah, condición de energía nula, el ujú. dominio de comunicaciones exteriores siempre es simplemente conexo. Conexo. Órale. Ah, oye, qué bonito. No Sí, sabía, no conocía ese resultado. Ok. es súper padre. Sería interesante ver si hay alguna comunicación entre ese resultado y este trabajo, porque sí estaría padre buscar resultados que generalicen, ¿no? Sí, Muchas sí, gracias por hacer la observación. de nada, de nada. Súper, súper. ¿Alguna otra pregunta para Andrés? Sí, Oscar. Pues yo, bueno, pues gracias por la plática, Andrés. Pues yo la verdad tengo dos preguntas que no tienen nada que ver con nada. Primero, la canónica, pues ¿en qué te favorece que trabajas en dimensión 4? ¿O por qué es que pues no puedes extender algunos argumentos a dimensión mayor? Sí, particularmente la parte vulnerable, por así decirlo, a la dimensión, está en ese argumento que da Friedrich, donde utiliza las ecuaciones de campo conforme y particularmente la divergencia del tensor de Weyl. Ese argumento como de ecuaciones diferenciales ordinarias, este, que mezcla esto de los dominios de dependencia, los desarrollos de Cauchy, requiere, requiere puntualmente que la dimensión del espacio-tiempo es igual a 4. Al menos, no sé si es una condición, no llegué a alcanzar a poder ver si es una condición necesaria, pero por lo menos para aplicar ese resultado se requería esa dimensión. Ujú, ujú. Eh, Como Y, comentario a lo que dijo Oscar, yo Ajá. creo que sí se podría, Ujú. solamente algunas cosas de cuentas que, por ejemplo, que se expresan localmente, que donde hay contracciones que sean como de cosas de dimensión 4 ahí Ajá. habría que ir con cuidado. Pero sí, sí, bueno, no sé si todo, pero muchas cuentas sí. Ok, ok. Sí, porque ahí Estaría. Ujú. vaya, luego, o sea, hay que ser cuidadoso si ya ves que luego contraes y te sale la dimensión por ahí. Entonces, Sí, donde sí, podría fallar, pero bueno, creo que sí. sí. No sé. Suena como que si es una consecuencia de ese estilo, ¿no? Al nivel de la contracción, a lo mejor hay esperanza, ¿no? Como que no sea tan consecuente, ¿no? No te tire para abajo el argumento, ¿no? General, sí. Creo. Ojalá. Ujú. sí, es que el problema es que justamente el tensor de Weyl, pues a veces es así como justo para alguna dimensión, ¿no? Sí. Entonces, sí, o sea, está definido en general, pero como que tiene ahí algo extraño que hace que te funciones las cuentas en algunas dimensiones nada más, ¿no? Sí, por allá, así dicho sea de paso, me parece que con el corte, el tensor este de corte, pues yo me estaba preguntando esta cosa del corte y no sé si ustedes saben, han trabajado con eso, porque a mí me servía. Si es invariante ante transformaciones conformes, por lo menos su traza, la traza del cuadrado del tensor este de corte, Ujú, necesitaba saber si era invariante ante transformaciones conformes. Y por Una, allá estaba viendo que sí, pero ujú, dependía igual de, entre otras cosas, dependía de pronto de la dimensión también.
hay cosas que se siguen, pero, o sea, como que la dimensión de pronto es como caprichosa en ciertas cuentas, sí. Ujú. Ujú. Sí. Sí, Ahorita que dijo también Oscar lo del tensor de Bayes, o sea, como que es conforme, o sea, preserva métrica conforme según esto. es un invariante conforme. Y eso pues lo usan mucho en física porque justamente cuando haces como integras a algún lagrangiano, si la métrica es Ujú, conforme, entonces todo ujú. queda igual. Ok. Entonces sí, Ok. sí podría ser relevante o tal vez la búsqueda de cómo, cómo está definido, ¿no? Porque sí está raro. Ujú. Sí. Sí. Y la otra pregunta que digo no tiene nada que ver con nada, pero ¿para cuándo es el examen? ¿Ya El casi? examen estamos calculando programarlo en más o menos la segunda semana de junio, ya que regrese Didier de España. Año. Ujú. Eso es a lo mejor entre el 10 y el 13 de junio, si todo sale bien. Ujú, ujú. Ah, pues está bien. Felicidades anticipadas. Muchas gracias. Gracias. Por mí ya, ¿eh? Muy bien. Sí, Omar. No, iba a aplaudir otra vez. Ah, muy bien. Sale pues yo también felicidades anticipadas y pues no sé si ahí ya hay una última preguntita. Si no, pues muchas gracias, Andrés. Otra vez te aplaudimos virtualmente. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto platicar con amigos, sobre todo de geometría. Y pues hasta la próxima, ¿eh? Nos vemos. Súper, sí, no, padrísima la charla. Que bueno, Felicidades. por cierto, ya nada más para terminar, la siguiente semana es la última sesión del semestre y nos va a platicar Mayra Suárez. Entonces, para que le caigan también. Ok, Perfecto. Muy ahí bien. estaremos. No me acuerdo del título de la plática de Mayra, es de Universidad de Brasilia. Y Sí, entonces aquí el título está largo, es The está largo. Existence of Solutions and Their Asymptotic Behavior to a Weakly Coupled Logistic System. O sea que seguro va a estar hardcore. Buena. Muy bien. Hasta Muy bien, luego. muy bien. Nos vemos. Cuídense mucho. Gracias. Estén bien. Gracias, Ay, nos Andrés. vemos. Gracias, Andrés. Que estén bien. Un abrazo hasta ahí, hasta la Ciudad de México. Un Un abrazote. abrazo, un abrazo. Chao. Gracias.